2019 fue un año excelente para el canal. Si bien en términos generales es un poco pobre, digamos que a nivel temática, bueno, no me fue tan mal, la verdad. Casi alcancé los 1000 suscriptores y creo que la interacción con algunos usuarios y algunos puntos de vista y retroalimentaciones de cómo debería de comportarme, porque a veces soy un tanto sangrón. Entonces la interacción que tuve en ese sentido con ustedes fue muy buena. Por tal motivo y a manera pues para repercutir algo ante ustedes, quisiera compartirles la lista de todos los libros que me leí a lo largo del 2019. ¿Por qué? ¿Por qué no hago una lista de los mejores y si hago la lista de todos? Bien, hago la lista de todos los libros porque a mí no me gusta hacer las cosas como lo hacen los demás. Todos los demás hacen mi mejor lista de libros que leí. Mi mejor... No. A mí me gusta hacer las cosas de manera diferente y creo que en parte esto cobra factura de por qué todavía aún mis vídeos no tienen el alcance que tienen. Así que voy a hacer la lista de todos los libros que me leí. ¿Por qué? Porque si me los leí quiere decir que fueron buenos y hasta cierto punto son favoritos y hasta cierto punto pues me gustaron, ya que si es un libro que en cierta medida no me haya gustado, créanme que son títulos que ni con el palo de una escoba o los toco. Soy muy selectivo con las lecturas que tengo, la verdad yo no leo cosas a lo menso, por no decir otra palabra más fea. Entonces, he aquí una lista de los 19 libros precisamente que me leí a lo largo del 2019, donde hay algunos títulos muy variados, en su mayoría ya saben, pues todos son de la editorial Valdemar, pero hay otros que sí no entran dentro de esos cánones. Entonces, sin más que nada, vamos a comenzar. El primer libro que tengo aquí en mi lista, y eso porque lo tengo aquí anotado en una libreta, es Los Misterios de Udolfo. Como ustedes saben, Los Misterios de Udolfo es un libro descatalogado de la editorial Valdemar, que no han impreso desde 2011 la segunda edición. Yo tuve la buena fortuna de conseguir el de la primera, gracias a un contacto que tengo en España. Entonces pues lo leí. Es un libro que tiene muchos fallos, sobre todo a niveles cronológicos e históricos, pero que en cierta medida cuando lo terminas te deja un sabor de boca pues aceptable y acabas por entender cuál es la razón de que sea siempre tan elogiado. A manera general no es un libro que yo recomiende mucho porque es muy pesado, es muy denso, se vuelve tedioso. Entonces, y como les digo, si ya tienen cierta práctica leyendo, quizás sí lo recomiendo, mientras no. Posteriormente tenemos Memorias privadas y confesiones de un pecador justificado, que como sabrán ese vídeo ya lo hice anteriormente en el canal. No esperen aquí que dé algo de más de ese libro. Todo lo que ya se ha dicho de ese libro ya se dijo en su respectiva reseña. Tenemos también el de Melmoth el Errabundo, un libro que también es considerado como una de las cumbres del género gótico dentro de la literatura, y con razón, ya que a decir verdad que a diferencia de Los Misterios de Udolfo también es una lectura densa, muy muy pesada, pero no se vuelve aburrida en ninguna parte, o tal vez sí cuando están con Isidora y algunos escenarios parecidos como ellos, pero en términos generales es un libro que está excelente. Te habla totalmente del género gótico como es. Hay calabozos, hay abuso de poder, hay personas muy despreciables. Está esta entidad sobrenatural que significa el mal. Y sobre todo, pues bueno, si eres español o si eres mexicano o latino en su mayor medida, vas a empatizar con alguna de las partes de este libro. ¿Por qué? Porque te muestra o te hace alusión a los abusos que se hacían durante la época de la Inquisición, sobre todo en la Inquisición española, pero mayoritariamente fue muy parecido también a lo que ocurrió aquí en América. Pero como les digo, es un libro que por su contexto histórico, quizás como español o como latino, empatices con él. La verdad es un libro que yo recomiendo bastante, aunque como les digo es una lectura larga y pesada, y tanto que hace poquito, lo comencé a leer en noviembre y lo terminé precisamente a finales de noviembre. Me llevó todo un mes leerlo, pero pues como yo lo leo de manera pausada para comprender muchos de sus aspectos, pues digamos que no me lo aventé tan rápido como yo quisiera. Pero es un libro que sí les recomiendo mucho, sobre todo porque tiene la traducción de Francisco Torres Olivier. Luego después tenemos el de Hugo el Lobo y otros relatos de terror. Este libro escrito por este dueto de escritores que ahorita no lo sé pronunciar porque el video está hecho de una forma muy improvisada.
pero el nombre va a estar allí en la carátula del libro. Y Hugo y el Lobo y otros relatos de terror se desarrolla en un escenario durante los conflictos de la época franco-prusiana. Este fue un conflicto que realmente marcó mucho tanto a Francia como a Prusia, y que esta nación pues posteriormente sentaría las bases para la actual Alemania. Entonces en este libro hay muchos mensajes ocultos, sobre todo hay mensajes sobre el desprecio de los franceses hacia los prusianos, y con base a este contexto se desarrollan situaciones que juegan incluso con el ocultismo y la metafísica. Entonces es un libro excelente que hasta ahorita Valdemar no ha reimpreso, no sé por qué, que debería, porque es una lectura que no tendrían que estarse perdiendo. Después tenemos el de La Pata de Mono y otros cuentos macabros, que también ya he hecho su respectiva reseña en el canal. Ya ahí pues ustedes tendrán que revisar el vídeo que le hice. Después tenemos el de Los archivos del Dr. Hyselius. Es un libro que yo me tenía que leer sí o sí, porque como quiero ahondar en el estilo de los detectives de lo paranormal, y como el Dr. Hyselius o los archivos del Dr. Hyselius son la base de todos los detectives que se involucran con aspectos paranormales, pues tenía que leerlo, porque a partir de él pues nacieron otros como Van Helsing en Drácula o John Silence de Algernon Blackwood. Entonces es un libro que, como les digo, siempre hay que conocer las bases, y como en él contienen las bases, entonces me lo tenía que leer sí o sí. Posteriormente nos encontramos con Las extrañas aventuras de Solomon Kane, que también ya hice su respectiva reseña en el canal para que la puedan ver. La hice de hecho en este mismo año, y todo lo que se dijo pues ya se dijo ahí. Tenemos también la de Mares Tenebrosos. Mares Tenebrosos, me he leído muchas reseñas en internet sobre este tomo, porque lo consideran como el mejor libro que Valdemar ha sacado hasta la fecha, y también les digo que quizás es el mejor libro que Valdemar ha sacado hasta la fecha, porque los relatos que contiene son una maravilla. Todos y cada uno de ellos, desde escritos por Barlow, que aportaron mucho a los mitos de Cthulhu, de Lovecraft. Tenemos muchos relatos de Hodgson, o del estilo del tipo de Hodgson, alumnos de Hodgson haciendo este estilo de este terror marítimo. Entonces es un libro que la verdad es fabuloso. Lo voy a hacer, yo creo que a principios del año, yo creo que le voy a hacer esta reseña. De hecho les había prometido las de Los misterios de Udolfo y la de Melmoth, pero creo que voy a hacer este libro. No me acordaba, de hecho hasta apenas ahorita que estoy haciendo este video, de que fue el mejor libro quizás que sí me leí. Tal vez dije que no quería ser muy selectivo, pero es que las cosas como son. Es un libro muy muy bueno, y que voy a estar haciendo la reseña prontamente. Lástima que en la edición de Gótica ya no está, pero si tienen oportunidad de conseguirlo en Diógenes, háganlo. Luego tenemos el libro de los hombres lobo. El libro de los hombres lobo también, pues como yo quería, o como quiero incursionar en hacer un relato sobre hombres lobo, este libro creo que era algo fundamental que yo me leyese. ¿Por qué? Porque es un ensayo completísimo sobre el mito de los hombres lobo, que te abarca desde sus orígenes, que se comenzaron desde Grecia, o que datan desde la antigua Grecia, hasta las interpretaciones que daban los medievales, los sermones que la Iglesia Católica daba sobre los hombres lobo, la visión que en el cristianismo o en el catolicismo se tiene sobre los hombres lobo, leyendas de los hombres lobo en las regiones nórdicas. Te hablan sobre incluso la relación que tienen con el berserker, te hablan incluso de aquí mismo de Latinoamérica, en específico sobre México, su parentesco que tiene con los nahuales, en este caso con el hombre jaguar y este tipo de animales o seres místicos que también tenemos aquí. Entonces es un ensayo completísimo sobre hombres lobo u hombres bestia, que también está desgraciadamente descatalogado, y que, como ya lo dije anteriormente, espero que Valdemar pues lo reimprima, porque es una lectura que vale mucho mucho la pena. Y siguiendo con hombres, pues tenemos el libro de los hombres topo. El libro de los hombres topo es aquí una combinación, por eso les digo que está muy improvisado. No, se llama Los hombres topo quieren tus ojos. Este libro básicamente es un recopilatorio sobre relatos de la Weird Men's, bueno, ahorita no tengo la traducción como es, pero este estilo básicamente se trata sobre los orígenes del gore dentro de la literatura, y
algunas inspiraciones que películas como los de Masacre en Texas y ese tipo de situaciones tomaron para realizar pues sus propias producciones. La verdad es un libro que no brilla por su calidad literaria, más si te interesa saber de dónde sale, como les digo, el género gore o algunas de sus bases del género gore, pues yo se los recomiendo que le echen un ojo. Pero como les digo, e inclusive el mismo Valdemar se los dice en el prólogo, no es un libro que brille por su calidad literaria, sino que más bien por su rareza. A continuación tenemos, hablando pues de literatura gore, tenemos Libros de Sangre 2. Sí, es un libro que me tuve que leer porque pues a final de cuentas yo seguía teniendo fe en este Clive Barker. Yo tal vez destroné mucho el primer Libros de Sangre cuando hice la reseña en el canal, y la verdad es que sí tenía razón. ¿Por qué? O quizás no, tal vez yo estaba equivocado, porque como les digo, yo venía pues de ver la saga de Hellraiser, venía de jugar Jericho, o sea, venía de ver trabajos mucho más pulidos de Barker. Entonces te vas con Libros de Sangre, que son sus trabajos primerizos, y te quedas como que esta porquería que es, ¿no? Posteriormente llego a Libros de Sangre 2 y sí tiene algunos relatos que son muy muy buenos, que son excelentes. Incluso muchos de ellos los mencioné en el especial de la butaca asesina de mi amigo Raúl Calles cuando me invitó. El que recuerdo y el que se me viene a la mente ahorita es el de la Madonna. Es un cuento excepcional y la verdad creo que con este libro Barker se reivindicó conmigo. Igual posiblemente haga el análisis a posteriori, pero no lo esperen pronto. Luego tenemos el de, y siguiendo pues con literatura gore, tenemos Gritos Sucios, una antología de Splatterpunk que, como sabrán muchos, pues fue el primer libro en papel que se atrevió a publicar un relato mío. El segundo ha sido Faunumalia 39 de mi amigo Juan Pajuelo, también de allá de España. Pero Gritos Sucios pues es todo una, al menos en lo que la literatura de Cervantes se refiere, pues es, digamos, algo transgresor, porque nunca antes nadie se había atrevido a sacar un libro de relatos gore meramente, como les digo, en lengua castellana. Entonces pues no es que sea autopromoción ni nada, pero sí es un libro que sí tenía que hacerle su reseña, sobre todo este año y más porque el libro pues es reciente, por el valor agregado que tiene, que se merece. Como les digo, no es porque tenga un relato mío y quiera hacerme promoción, no, sino que va a contexto histórico, pues sí merece la pena, sobre todo en contexto histórico literario. Y que mal que bien esperemos que, si no es Ediciones Bernacchi la que siga sacando este libro, esperemos que otras editoriales a posteriori pues siga sacando, ¿no?, este tipo de literatura, y que se siga trabajando en la lengua de Cervantes, porque pues, la verdad estamos muy muy muertos en este estilo. Luego de un paso muy radical me leí el de Las Mil y Una Noches, pero como les digo es de la editorial Edasa. Y yo este libro quería hacerles el análisis, pero ustedes, no, es otro análisis que no, bueno, pues ustedes se pierden de calidad literaria como es. Porque Las Mil y Una Noches de editorial Edasa presume de ser la edición íntegra de cómo se supone que se imprimieron, o como se supone que fue Las Mil y Una Noches cuando recién fue salido hace 1000 y pico de años. O sea, ya tiene milenios bueno, no milenios, pero sí ya tiene siglos ese libro que salió allá en la antigua Arabia. Entonces es un libro que el que lo hizo pues investigó durante más de 50 años cómo realmente fue o cómo debió de haber sido este libro cuando recién se publicó hace, como les digo, hace centenares. Y la verdad es que sí tiene mucha coherencia. Se incluyen muchos relatos como el de Aladín, como Sinbad el Marino, Sinbad el Terrestre y más. Pero hasta cierto punto eso no desentona, como les digo, con la continuidad de las historias, y hasta cierto punto, como les digo, las hace coherentes. Entonces es un libro que yo recomiendo bastante si te gusta la fantasía. De hecho, yo me atrevería a decir que Las Mil y Una Noches es el libro de fantasía por excelencia. Después tenemos un libro de filosofía. Me leí el tomo de Descartes 1 de Editorial Gredos y Grandes Pensadores. En él se contienen varios tratados. Es un libro un poquito pesado. Se incluyen las reglas para la dirección del espíritu, se incluye la investigación de la verdad por la luz natural, el discurso del método, las pasiones del alma y el tratado del hombre. Es un libro que básicamente te enseña cómo pensar. Es un libro que te enseña pues básicamente cómo está regido el universo, las fuerzas, cómo el conocimiento se dirige a un conocimiento absoluto, a una única verdad. Sabemos que Descartes es de los pocos filósofos modernos que todavía
tenía pues el concepto de Dios muy presente. Digan ustedes lo que quieran, sea que porque lo obligaba la iglesia, sea por esto, sea por lo otro. Yo creo que nadie escribe nada sin siquiera creérselo. Entonces yo simpatizo mucho con Descartes, con esta idea. Yo simpatizo mucho, lo vuelvo a repetir, y sobre todo porque pues al igual que yo era matemático, Descartes, entonces es una lectura con la que me sentí muy identificado, muy familiarizado, y que hasta cierto punto les recomiendo porque como es filosofía que te abarca incluso ciertos aspectos metafísicos, es indispensable para que entiendan, por ejemplo, algunos relatos de Gustav Meyrink o inclusive los mismos cuentos de Hugo el Lobo, que otra cosa que no dije de Hugo el Lobo es que los conceptos filosóficos o metafísicos que se tocan ahí, pues te los explican de una forma muy amena. Por eso es uno de los libros que más me gustaron en este 2019. Después tenemos otro libro raro, que este fue un regalo de cumpleaños, me lo regaló un amigo que tenía un amigo sacerdote. De hecho proviene de la biblioteca de un sacerdote. Se llama Dioses del Mundo Antiguo, Historias de las Religiones. Es de las ediciones Guadarrama y fue escrito por E.O. James. No sé quién sea este individuo, pero el contenido es muy bueno. El contenido básicamente nos habla sobre cómo fue evolucionando desde la antigua Mesopotamia, desde la antigua Sumeria, el concepto de lo que son las religiones y cómo a través por Egipto, por las religiones del desierto, que en este caso es la religión de los judíos, Grecia, Mediterráneo y todo eso, hasta llegar a la Edad Media, cómo el concepto de Dios siempre ha sido el mismo y cómo se ha ido pues transformando a lo largo de los tiempos. Entonces, como les digo, no es algo que uno se tenga que tomar que se tenga que olvidar, sobre todo en esta época del tan afamado siglo XXI, que es básicamente el siglo del conocimiento sin un Dios. Entonces pues es un libro que yo recomiendo bastante. Después, a pesar de que piensan de que yo no me leo libros en electrónico, pero sí lo hago, me leí unos 4 libros en formato electrónico. Tengo ahí una tablet, tengo ahí un iPad donde se los paso y donde veo algunos que otros menesteres también ahí. Sobre todo también para calar pues cómo se ven mis videos en dispositivos portátiles en pantalla grande, que también los calo en el celular, en el móvil. Pero bueno, no me quiero ir por la tangente. El primer libro que me leí, sobre todo estos 4 últimos, son de alquimia. Me leí Los planetas metálicos de la alquimia, que es básicamente que nos hablan, que es una combinación entre la astrología y la alquimia, como los planetas sobre nosotros pues ejercen cierta influencia dependiendo de la edad, dependiendo de nuestra personalidad, de la época en la que hayamos nacido y ese tipo de cosas. Es un libro alquímico muy muy bueno que sí se los recomiendo. Y que bueno, es un poco cortito, pero sí es muy muy poderoso. Tenemos también estudios generales del simbolismo alquímico. Aquí básicamente son de todos los símbolos alquímicos que se han utilizado a lo largo de la historia. Inclusive recuerden que el símbolo médico, el que tiene la serpiente con el bastón, el que vemos en los hospitales, es un símbolo que proviene de la alquimia. Entonces este libro, junto con el de teorías y símbolos de los alquimistas, que es otro que me leí, pues te hablan básicamente sobre los otros símbolos aparte de ese que se utilizaban en la alquimia, qué significaban y ese tipo de cosas. Y sobre todo tenemos Alquimia, tradición que no murió. Es un libro donde básicamente nos hablan sobre la verdadera esencia de la alquimia, que nos quitemos esa idea de que los alquimistas eran esas personas que estaban encerradas en laboratorios con redomas y alambiques y ese tipo de cosas, haciendo pues sustancias raras que con la menstruación de la mujer, que con la placenta. No. Aquí nos dicen básicamente que el objetivo de la alquimia siempre fue encontrar el metal de los filósofos o el mercurio de los filósofos para posteriormente hacerlo lo más perfecto posible y de ahí partir a la piedra filosofal, o partiendo de la piedra filosofal para siempre pues buscar la perfección. No solamente era hacer oro, sino que también era el buscar la perfección del alma, la perfección del espíritu, pasando por los 3 colores básicos, que en este caso es negro, blanco y rojo. Inclusive ustedes mismos van a hacer ahí la asociación de colores. Pero bueno, nos hablan también que, como les digo, no solamente era conseguir la transmutación del oro, sino que también conseguir la transmutación del alma, ¿sí? Y bueno,
estos básicamente fueron todos los libros del 2019 que me leí. Creo que es el vídeo de los vídeos más largos que me he hecho, dura casi 20 minutos. No es un libro, oigan, nada más. No es un vídeo que me haya hecho con un guión escrito, como lo suelo hacer siempre. Esto fue muy improvisado, así que por si escuchan alguna errata o alguna muletilla, ahí tengan un poco de compasión, porque esto es de una manera hablando muy informal. No estoy hablando de una manera tan formal como trato de hacerlo siempre, que quizás sea por eso por lo que nunca he tenido la cantidad de suscriptores que debería. Pero bueno, creo que eso ha sido todo, amigos. Nos vemos y que tengan un feliz 2020. Sí, ese es el reloj que suena siempre. Por eso a veces suenan mis audios medios cortados, porque esta fregadera siempre suena al tono. Entonces, como les digo, que tengan un feliz 2020, lean mucho y sobre todo no lean rápido. Comprendan lo que leen, disfruten lo que leen, porque mucha falta nos hace. Tenemos una nueva sociedad de analfabetas que leen bastante, pero que no comprenden lo que leen. Entonces, no estamos aquí haciendo carreritas sobre quién lee más, quién lee menos, no. Lean, pero lean con calidad, lean al paso y sobre todo, comprendan lo que leen. Un saludo y hasta la próxima. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own.